¿Cómo evitar que tus plantas lavanda y el romero se te mueran? Resulta y pasa que cuando tenemos nuestras plantas en nuestra casa, llegan en unas macetas bastante pequeñitas y hay algunas, digamos, plantas que necesitan unas materas grandes en muy poco tiempo. ¿Por qué les digo esto? Porque resulta que a veces compramos nuestro romero muy bonito en unos recipientes o en unas macetas así como estas, así de pequeñitas. ¿Qué pasa cuando tenemos nuestro romero acá? Resulta que este necesita de una maceta bastante grande, también de riegos ligeros, una causa también en la cual nosotros cometemos errores y es regarla demasiado y esta planta empieza a tener encharcamientos, no le ponemos el sustrato adecuado. Hoy les voy a compartir algunos tips que yo uso para mantener una planta así como esta y que les dure bastante tiempo. ¿Por qué? Porque una planta cuando la traemos a nuestra casa, ya sea de romero o de lavanda, se nos muere en muy poco tiempo por esas causas. Normalmente a estas plantas les encanta la humedad, pero una humedad ligera. Por ejemplo, si tienes la oportunidad de tenerla al suelo directo, vas a notar que esta planta te va a durar por muchos años y mucho tiempo y empieza a ponerse bastante frondosa, incluso hasta te florece. No quiere decir que si la tenemos en casa tampoco va a florecer, si le tenemos los cuidados que esta necesita, también va a florecer. Otra cosa importante que debemos tener con estas dos plantas es que si la vas a cambiar de maceta, tienes que ponerle un sustrato que drene. ¿Qué debe tener este sustrato? Va a tener abono, un compost, abono humus, digamos arena de río, un sustrato bastante suelto. Si quieres le puedes poner cáscara de huevo triturada, también le puedes poner alguna cascarilla de arroz, de garbanzo, la que tengas en casa, manto de hojas, un sustrato rico en material orgánico. ¿Por qué? Porque esta planta, como va de crecimiento bastante rápido, necesita tener buenos nutrientes. Esta lavanda también son muy similares los cuidados, por eso quise hacerles este video, porque he visto que en los comentarios presentan bastante dificultad con lavanda y el romero. Cuando tenemos este romero en casa, lo vamos a cambiar a una maceta un poco más grande. Pero ¿qué sucede cuando la pasamos a una maceta un poco más grande? Por ejemplo, esta venía en una bolsa hace mucho tiempo, la dejé algunos días mientras se está adaptando y luego sí, la coloqué en mi maceta. Le coloqué el sustrato que ya les comenté y le voy dando el sol periódicamente. Digamos, cuando las traemos a casa son súper verdecitas. ¿Por qué? Porque las tienen en vivero. Entonces acá cuando ya la tenemos en casa la colocamos al lado de una ventana donde le vaya dando el sol de las mañanas, el sol de las tardes, y esto hace que él se vaya adaptando. Cuando ya tenemos todo esto listo, entonces empezamos a darle la mayoría de sol durante el día. Por ejemplo, en países tropicales, por ejemplo en el mío, esta planta soporta el sol durante todo el día, pero si la tienes acostumbrada a solamente al sol filtrado, también se te da muy bien. Lo único es que va a permanecer un poquito más verdecita y no con ese color como azulito. Bueno, otra cosa importante es que si tienes la oportunidad de sembrarla al suelo directo, tiene que ser como en una parte que sea así como pendiente, no tan plana. ¿Por qué? Porque este no tolera encharcamientos. Es una planta que también debemos tener en cuenta, que si la vamos a regar demasiado cuando la tenemos al suelo directo, no. La vamos a dejar simplemente con la humedad del suelo y listo, no pasa nada. Bueno, otra cosa importante es que cuando la cambiamos de maceta y la cambiamos a una maceta un poquito más grande, esta empieza a tener las raíces apretadas y en la mayoría de los casos esta se empieza a secar. Cuando ella ya avisa es porque ya se ha muerto. Digamos, ustedes empiezan a ver acá en la partecita de abajo, por estas partes, que ya como que se está quedando como pelada, todas estas hojitas empiezan a caer y el tronco también, y cuando la vamos a sacar ya está totalmente seca. El exceso de agua no lo tolera y la mayoría de los casos esta se nos muere de un momento a otro. ¿Por qué? Porque ella va avisando poquito a poco, en sus hojas se ponen opacas, no son tan verdosas. Digamos, ustedes van pasando y las hojas se caen con facilidad. Esto quiere decir que tiene las raíces apretadas, que le falta un poquito de riego, no tan abundante como les he explicado, sino simplemente riegos ligeros cuando las tenemos en casa. Si ya tienes la planta en casa y de pronto empezó a tomar digamos, estos comportamientos, le vas a remover el sustrato acá por los lados, coges una palita y le empiezas a remover. Si es posible, le puedes sacar alguna cantidad de sustrato, unos 2 o 3 centímetros, le vas a colocar compost, humus de lombriz y la vas a dejar allí por unos días. Ya estaba tomando mejoría. Bueno, con lavanda debemos tener en cuenta lo siguiente. Por ejemplo, cuando tenemos esta planta en casa, es una planta muy bonita, muy llamativa por sus flores, pero también le encantan las macetas grandes.
Por ejemplo, cuando tenemos las macetas demasiado pequeñitas, lo mismo que cuando las traemos a casa, son macetas súper pequeñitas, a veces en bolsitas, la vamos a pasar a una maceta un poquito más grande. Cada vez que ustedes vean, digamos, ese comportamiento que se van las hojas secando en esta parte, de la parte de abajo, porque ella empieza desde abajo hacia arriba. Vamos a cambiarla de maceta, pero a una maceta un poquito más grande. Por ejemplo, si tienes una caneca o un balde, también la puedes colocar allí, pero vas a tener en cuenta que no la vas a regar tanto porque tampoco tolera encharcamientos. Con esta estuve experimentando algunas cosas, que le encanta el sol, le fascina el sol, digamos, en las horas de la mañana, de la tarde, si vives en un país tropical o simplemente si la adaptaste al sol, esta te va a aguantar el sol durante todo el día. Y lo más bonito de esta es que esta florece, tienen unas flores así como moraditas y estas tienen un aroma muy rica. Además que estas dos plantas las podemos tener en casa para aprovecharlas y empezarlas a consumir para nuestra salud. Con estas plantas se hacen también, digamos, aceites, se hacen cosméticos, tienen una cantidad de antioxidantes para la salud de nosotros, las podemos consumir de la manera que queramos, en infusión, también la podemos hacer, digamos, masajes con los aceites que hagamos con estas plantas. Y lo más importante de esta planta lavanda es que a ella no le gusta el abono. Por ejemplo, ustedes la van a colocar en una maceta, simplemente le van a colocar arena de río. Ustedes tienen, digamos, la maceta, le ponen su compost normal, un compost que drene, con sus piedritas, con todo lo que se le pone a un compost. Lo importante es que no la vayas a abonar. ¿Por qué? Porque esta simplemente, cuando tú la abonas, ella empieza como que a detenerse. Esta no avanza sino se detiene. ¿Por qué? Porque donde la han cultivado, estos terrenos son como terrenos áridos. Entonces, ¿qué va a pasar con esta? A ella le encantan los terrenos como apretados. Entonces, simplemente vas a coger arena de río, le sacas las piedritas y empiezas a hacerle un caminito y le pones, y vas a notar que esta lavanda te va a dar resultados en muy pocos días. Otra cosa importante que debemos tener para que estas plantas se vuelvan frondosas es que cuando reguemos lavanda no le vamos a regar las flores. Lo mismo vamos a hacer con el romero cuando tengan las flores, y tampoco vamos a regar sus hojas. A esta lavanda le gusta que la podemos. Entre más poda le demos, ella se pone más bonita. ¿Por qué? Porque esto la incentiva a que eche más ramificaciones y se pone de manera frondosa. Esta que les comparto acá, yo he estado ensayando la arena. ¿Por qué les cuento esto? Porque ella es de terrenos rocosos, arenosos, y por eso les gusta la tierra así un poquito más dura. No quiere decir que las raíces vayan a estar apretadas o encharcadas, simplemente colocamos y ustedes se van a dar cuenta que esta planta les va a dar esa satisfacción en muy poco tiempo. También es importante aclararles que todas estas hojitas que ustedes van quitando también las pueden guardar, también pueden hacer saquitos secos, así les van colocando en los baños, en la cocina, porque es una planta que perfuma muy bien todas las superficies que tenemos. Ahora les voy a contar un secreto que yo uso con lavanda y el romero para mis perros. Debajo de la camita yo les pongo ramitas o saquitos con hojas secas de estas dos plantas, y esto evita que la cama se vaya a llenar de ácaros y de pulgas.